René, Josué, padres presentes, padre rector del seminario, hermanos todos. Este domingo el Señor nos recuerda nuestra gran lección que debe de estar plasmada en el fondo del alma cristiana: la humildad, el servicio, la obligación de buscar la sencillez, justo como Él nos la mostró, justo como Él refirió todo a su Padre y a Él le agradeció todos los favores, todas las bendiciones y el éxito mismo de su misión. Es tercera vez que les anuncia el Señor a sus discípulos su pasión, su muerte, su resurrección, para que cuando suceda no se desanimen, no se escandalicen de Él. Parece que ya van entendiendo por qué los discípulos, por lo menos estos dos que hablan, Santiago y Juan, hablan de la gloria de Jesús. Señor, concédenos un favor muy especial, que cuando estés sentado en tu trono de gloria, nosotros dos nos sentemos a derecha e izquierda. Miren cómo el Señor, paciente pero firme, les da la primera lección. No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo pasaré y recibir el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Sí podemos. ¿Qué prueba fue esa? La de la obediencia confiada al Padre Celestial, que se recrudeció en Getsemaní, en el huerto de los olivos, y después en el altar de la cruz. ¿Qué bautismo es ese del que habla el Señor Jesús? El bautismo de su pasión, pasar por esa criba dolorosa de la vida que implica la muerte, el terminar la jornada terrenal, el disponerse a Dios, el esperar en Dios y en su intervención. Aquellos dos discípulos todavía inexpertos le dicen: sí podemos pasarla. Y el Señor, que mira su futuro martirio, les dice: sí podrán pasarla, pero determinar quién se sienta a mi izquierda y a mi derecha no me corresponde a mí, le corresponde al Padre Celestial. Pareciera que aquello se había aplacado, si no es porque se enteraron los otros 10, quienes se indignaron contra estos dos hermanos, y no con la justa indignación que tendría que decir: ¿cómo es posible que el Señor, el Hijo eterno de Dios, dejó su gloria, se abajó, se hizo niño, después se hizo hijo de hombre, servidor de nosotros, y nosotros queremos al revés, endiosarnos? No fue esa la causa de su indignación, sino que se les adelantaron en la petición, porque también ellos se ve que tenían esa ambición, esa esperanza de recibir de parte de Jesús una recompensa de ese tipo. Y miren cómo el Señor sigue paciente, y en vez de dejarse desanimar por el maligno, porque es tercera vez que habla de esto a sus discípulos y es tercera vez que ellos no comprenden, los toma aparte y les da una larga lección. Miren cómo los jefes de los pueblos se comportan respecto de la gente como si fueran sus dueños, sus señores despóticos. Que no sea así entre ustedes, los discípulos de Cristo. Por el contrario, aquel de entre ustedes que quiera ser el primero, que se vuelva el servidor de los demás. Aquel de entre ustedes que de veras aspire a ser importante, hágase esclavo de todos. Y luego el Señor confirma su enseñanza con su persona: justo como yo, que no he venido a ser servido, mereciéndolo con creces, porque soy el Hijo eterno de Dios. No he venido a ser servido, sino a servir. Y no solamente a servir,
a dar mi vida por ustedes. Miren cómo el Señor Jesús reordena el desorden en el que pusimos esta creación, el desorden que introdujimos en la obra de Dios. El recto orden en el que deben estar las cosas es un solo Dios y Padre, todos nosotros sus hijos e hijas, todos iguales hermanos, formando la gran familia de la iglesia. Por eso la lección que Jesús les dio a sus discípulos vale cuanto y más para nosotros, que atravesamos por tiempos del autoensalzamiento del hombre, producto del único que se autoensalzó al inicio de los tiempos, el maligno. Miren cómo el maligno, con su primigenia perfección al inicio de los tiempos, cortó con Dios, le estorbaba a Dios para ser Él, en vez de agradecer, de vivir referido a Dios. Todo se lo debemos a Él. Y miren cómo desde entonces hasta ahora sigue invitando por todo medio al ser humano a que se endiose, a que se autoensalce, a que se haga publicidad de sus dones, talentos y de sus méritos, cuando todo se lo debemos al Señor. Miren las redes sociales cómo sirven en la actualidad para ese autoensalzamiento de personas que hasta se felicitan a sí mismas en las redes y promueven por todo medio sus méritos, sus logros. Hace 50 años nuestros mayores nos enseñaban: no hables de ti de esa manera, deja que lo hagan los otros, y cuando lo hagan di gracias a Dios, porque a Él le debes todo. Ahora hay por todas partes costumbres que en otros tiempos nos daban vergüenza, por ejemplo, ensalzarse, creerse por encima de los demás. Eso cada vez se va viendo como algo común, como algo normal. Miren la enseñanza de Jesús, el Hijo eterno de Dios, enseñándonos a ser humildes y a referir todo lo que tenemos a Dios nuestro Padre. Él es el único totalmente bueno. Lo dijo el domingo pasado, a Él le debemos todo lo que somos y tenemos, e incluso nuestros méritos. Por eso nos enseñaban nuestros mayores ante cualquier alabanza que nos proferían los demás a decir gracias a Dios, a Él le debemos todo. Miren cómo entonces el maligno, por el camino de la soberbia, del orgullo, del endiosamiento, del autoensalzamiento de la persona, lo único que va buscando es alejarnos de Dios, porque el que conoce a Dios, el que ama a Dios, el que sabe de las cosas de Dios, vive de rodillas, pidiendo perdón por sus muchos pecados y agradeciéndole sus incontables bendiciones. Ninguno de nosotros pudiera, en buen español, como decimos, atreverse a decir: esto yo lo he conseguido sin que nadie me ayude. Bien dice San Pablo en la Biblia: ¿qué tienes que no se te haya dado? Incluso de lo que te precias, te lo han dado. Para empezar, la vida, los dones, la inteligencia, el ejemplo, tanta cosa que nos han dado nuestros mayores, y la vida misma y la humanidad, los que nos han precedido. El cristiano debe vivir con un permanente gracias resonando en el interior de su alma, un sentimiento agradecido a Dios y a los demás que han hecho que esté uno vivo, presente, sano hasta este momento del tiempo y de la propia vida. Vivir agradecidos es vivir referidos a los demás y muy principalmente referido a Dios. Bien decía San Agustín, ahí está el origen de la palabra religión, nos religa al origen del que provenimos y al que todo le debemos. El maligno nos desligó de ese origen, la religión nos vuelve a ligar, nos vuelve a acercar a Dios, a unirnos a Él.
La gran lección pues de este domingo es buscar ese camino sencillo de servicio, de esclavitud a los demás. Realmente es grande aquel que reconoce la grandeza en los demás. Lo hizo Cristo al final de su vida. Justamente antes de su crucifixión se despoja de su manto de maestro, lava y seca los pies de los discípulos y les da esta misma lección. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy su maestro y señor, he hecho esto con ustedes, ¿cuánto y más deben hacerse ustedes unos a los otros este servicio? No solamente el de los pies, todos los servicios que prestamos a los seres humanos. Quien es capaz de reconocer la dignidad en el prójimo se vuelve grande. Quien sirve a los demás no se rebaja como piensa el mundo, al contrario, ese realmente se ensalza porque se le ve su profundidad, su inteligencia, su capacidad de reconocimiento de la maravilla y la dignidad de la persona humana. Por eso servimos a los demás. No somos serviles, somos siervos, muy diferente. Servimos a los demás implica volverse servidores de la dignidad humana que porta cada prójimo y que no es sino reflejo de la imagen y semejanza que Dios imprimió en el alma de cada uno. Pidamos, hermanos, en este Domingo Mundial de las Misiones, que este mensaje tan contrario al mundo sea llevado por todos nosotros los cristianos a todas partes. Que esta hermosa y profunda lección de humildad y de servicio, de vivir esclavizándonos para servir a los demás como lo puso Jesús, sea nuestro modelo de vida en medio de un mundo que mira esto como ser perdedores. El que sirve a los demás perdió en la vida, dice el mundo. El que se humilla ante los demás, ese ha perdido realmente su tamaño, su valor. Pues no, muy por el contrario, así no es la dinámica de la vida humana. Todos iguales en dignidad, diferentes en carismas y en talentos, creyendo en un único Dios al que todo le debemos: la vida, el perdón y la salvación. Que ese sea, queridos hermanos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar a las personas, que ese sea nuestro distintivo cristiano, que reconozcamos en las cosas incluso sencillas de la vida la grandeza de cada ser humano, que es siempre digno de respeto, merecedor de reconocimiento. Pidamos eso para estos hermanos nuestros que quieren consagrar su vida al servicio de la dignidad de la persona humana. Vamos a proceder con el rito de la institución del lector y del acólito en estos hermanos nuestros. Querido hijo Rubén, Dios Padre realizó el ministerio de la salvación y nos lo reveló por medio de su Hijo encarnado, Jesucristo, quien después de habernos enseñado todas las cosas entregó a su iglesia el mandato de predicar la buena nueva a toda la creación. Una vez constituido lector, o sea, mensajero de la palabra de Dios, prestarás tu cooperación en este encargo y por lo mismo recibirás un ministerio especial para con el pueblo de Dios y para el servicio de la fe, que tiene raíz y fundamento en la palabra de Dios. Proclamarás la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, educarás en la fe y prepararás para recibir los sacramentos a los niños y a los adultos. Anunciarás el mensaje de salvación a quien aún lo desconocen. En
En esta forma y por tu cooperación, todos podrán llegar al conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, enviado por Él, y podrán alcanzar la salvación eterna. Cuando anuncies a otro la palabra de Dios, sé dócil al Espíritu Santo y tú mismo recibe esta palabra. Medítala con diligencia para que progresivamente vayas adquiriendo el suave y vivo afecto a la palabra divina y que tu vida dé testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, pidamos entonces a Dios nuestro Padre que bendiga abundantemente a este Hijo suyo que ha elegido para el oficio de lectores y que le dé la fuerza necesaria para que desempeñe fielmente su ministerio en el servicio de la Iglesia. En un momento de silencio, oramos todos por su servicio a la palabra de Dios. Dios, fuente de toda luz y de toda bondad, que enviaste a tu Hijo, palabra de vida, para revelar a los hombres el misterio de tu amor, dígnate bendecir a este hermano nuestro, elegido para el misterio de lectores. Concédele que meditando asiduamente tu palabra, penetrado y transformado plenamente por ella, la anuncie con fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Querido hijo Paul Josué, elegido para el oficio de acólito, participarás de un modo peculiar en el ministerio de la Iglesia, cuya vida tiene su cumbre y su fuente en la Eucaristía, por la que es edificado y crece el pueblo de Dios. A ti se te encomienda la función de ayudar a los presbíteros y a los diáconos en el ejercicio de su ministerio, y se te confía como ministro extraordinario distribuir la Sagrada Comunión a los fieles y llevarla también a aquellos que están enfermos. Al ser destinado de una manera especial para este ministerio, es necesario que procures percibir el sentido espiritual y profundo de las cosas. Al cumplir su oficio, busca profundizar el sentido espiritual para que puedas ofrecerte cada día a Dios como sacrificio espiritual y aceptable por Jesucristo como mediador. Para hacer esto te ayudará a recordar que así como participarás de un mismo pan con tus hermanos, así también debes formar un solo cuerpo con ellos. Por lo tanto, ama sinceramente el cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios, especialmente los débiles y los enfermos, y adecua tu vida al precepto que el Señor dio a sus apóstoles en la última cena, cuando les dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, supliquemos al Señor que derrame la abundancia de sus bendiciones sobre aquellos que eligió para el oficio de acólitos y los fortalezca para ejercer fielmente este ministerio en su iglesia. Momento de silencio, pedimos por nuestro hermano Paul Josué. Dios misericordioso, que confiaste a tu pueblo el pan de vida por medio de tu único Hijo, bendice a este hermano nuestro que ha sido elegido para el ministerio de los acólitos. Concédele que sea asiduo servidor del santo altar, distribuya con fidelidad el pan de la vida a sus hermanos y acreciente constantemente su fe y caridad para consolidar tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Recibe este pan y este vino destinado a la celebración de la Eucaristía y compórtate de tal manera que merezcas servir la mesa del Señor y de la Iglesia. Amén. Un aplauso a estos hermanos. Queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, murió por nosotros y nos salvó? ¿Creen que subió al cielo y desde el cielo el Padre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo que nos ayuda a formar la Iglesia y nos envía a dar testimonio del Evangelio en el mundo? ¿Creen que todos nosotros los bautizados somos hermanos, hijos e hijas de Dios que van por la vida formando la Iglesia, difundiéndola por el mundo, esperando un día resucitar eternamente junto a Dios? Sí. Hermanos, pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos, hermanos, al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oremos a cada invocación diciendo: escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que todos los fieles, que el Señor avive sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por los pueblos y razas, que sean desterradas todas las divisiones que los separan y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad y los abandonados, que puedan regresar a la patria